más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Hoy seguimos con la segunda parte de nuestro tema Deja de quejarte. Y el día anterior pudimos ver acerca de cómo el pueblo de Israel iba atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, a ese lugar que cambiaría su vida por completo, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra llena de grandes bendiciones y de todas las cosas buenas y maravillosas que Dios había preparado para ese pueblo que por más de 200 años estaba esclavizado en Egipto. Ahora vemos a este pueblo que va en una travesía hacia el desierto y Dios espera que la actitud de ellos sea de agradecimiento a causa de cada bendición y de cada beneficio que Dios les había otorgado en su travesía. Vemos que el corazón de este pueblo, al parecer, no está preparado para todas esas cosas que Dios tiene para ellos. Y decía anteriormente que un viaje de 14 días aproximadamente, que era el recorrido de ellos para poder llegar a la tierra prometida, se convirtió en un viaje de 40 años. 40 años de queja, de murmuración, de decepciones, de dolor, de muertes, de tristeza, a causa de tener un corazón quejumbroso y de tener una actitud de murmuración frente a Dios y frente a las personas que Dios puso en el liderazgo de esta travesía por el desierto. Ahora, hablaba en el programa anterior que ellos llegaron a las aguas de Mara, y las aguas de Mara significan la sequedad, lo improductivo, lo insatisfecho de la vida por aquellas cosas que no se han logrado. Y por eso ellos empezaron a quejarse. Y nos pudimos dar cuenta cómo el rendirse y el rendir nuestras vidas a Dios nos ayuda a tener una mejor actitud. Y me pregunto cuántas veces hemos pedido cosas a Dios y luego de que Dios nos ha dado esas cosas, nos hemos quejado en su propia cara, en su propia presencia. Y mire, hay personas que le piden a Dios un hijo y lloran y le ruegan a Dios por un hijo, pero luego que tienen los hijos, Dios mío, viven quejándose, viven malhumorados, viven estresados. Dios mío, ¿para qué me diste estos hijos tan traviesos, tan de pronto inquietos o no sé qué cosa? Y si alguien le pide una casa al Señor y luego le pide una casa más grande y Dios se la concede, entonces se queja porque la limpieza es mayor, los gastos son mayores y vivimos quejándonos aún de las bendiciones que le pedimos a Dios. Muchas mujeres o muchos hombres, Señor, dame un esposo, dame una esposa, y luego que Dios les dé el esposo, Señor, ¿para qué me diste ese hombre? ¿Para qué me diste esa mujer? Y ve, los seres humanos somos incomprensibles y tenemos en nuestro espíritu la queja y la murmuración arraigada, y debemos arrancarla de nuestro ser para poder llegar a la vida que Dios ha prometido que nos daría. Entonces podemos ver que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y nos damos cuenta que como seres humanos nos quejamos porque somos insaciables, porque estamos insatisfechos, porque no nos parece lo que tenemos o porque no nos dan lo que queremos. Y esa insatisfacción es lo que en realidad nos hace quejarnos. Nos quejamos si tenemos mucho que hacer, nos quejamos si no tenemos nada que hacer, nos quejamos si estamos solos, nos quejamos si hay mucha gente en nuestra vida, nos quejamos cuando de pronto tenemos cosas por hacer
y para hacer, y nos quejamos cuando simplemente estamos en reposo y no tenemos algo que nos dinamice la vida. Y allí es donde vemos la incomprensible característica de la queja. Ahora, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere hacernos personas estables, personas firmes y confiadas en Él, personas que podamos ser agradecidas. Gracias, Señor, por los hijos que me diste. Gracias, Señor, por la casa que me diste. Gracias, Señor, por el empleo que me diste, aunque tenga que madrugar más, aunque tenga que forzarme más, aunque tenga que trabajar más. Gracias, Señor, por cada una de esas bendiciones que tú me has regalado. En vez de tener una actitud de queja, en vez de tener una mala actitud en tu corazón, debes tener ese agradecimiento a Dios por esas cosas que el Señor te ha regalado, te ha otorgado en su infinita bondad, en su infinita misericordia. Entonces, sigamos con la palabra. Cuando hablamos en Éxodo 15, ¿verdad? Que es cuando ellos llegan al lugar de las aguas amargas. En el versículo 25 dice la palabra que allí serían probados. Y Dios prueba a su pueblo para ver si están aprendiendo de las experiencias pasadas y creciendo en madurez espiritual. Y Dios empezó a probar al pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Y prueba tras prueba tras prueba, en ellos no generaron ni madurez espiritual, ni crecimiento, ni mucho menos confianza en Dios. Cada vez que ellos vivían una experiencia nueva, dudaban de que Dios pudiera solucionarla. Cada vez que ellos vivían una situación diferente, adversa, ellos se quejaban y murmuraban y querían volver a Egipto y querían volver a la vida pasada de esclavitud. Y me pregunto, cuando las cosas no te salen como tú quieres, cuando las cosas no son como tú las planeas, lo primero que piensas es regresar atrás, es volver atrás, es volver a ese abismo donde antes te encontrabas, de volverte a las drogas, de volverte al alcoholismo, de volverte a la prostitución, de volverte a ese mundo de donde Dios te sacó, de donde Dios te liberó, de donde Dios rompió esas cadenas y esas ataduras que te oprimían y que no te dejaban ser feliz y que no tenías paz. Pero cuando las cosas nos salen mal, es cuando viene ese espíritu de queja y de murmuración para que nosotros no progresemos ni avancemos en madurez espiritual y en confianza en nuestro Dios. Ahora vemos otra prueba más en Éxodo 16 del 1 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró y se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora nos damos cuenta que cada estación del pueblo de Israel donde murmuraban y se quejaban era una prueba, y Dios los probaba, y Dios les hacía el examen y escaneaba sus corazones y ante todo sus bocas, porque en medio de la prueba lo que más se desata es la boca, y se nos desata para hablar necedades, para quejarnos, para murmurarnos, para sentir pena propia de nosotros mismos, para sentir lo miserable, para expresar lo miserable que somos, para expresar lo mal que nos sentimos, o todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando
expresando y lo expresamos y lo decimos una y otra y otra y otra vez para tratar de sentirnos mejor, pero lo que hacemos es empeorar las cosas en el mundo espiritual. Dice la palabra que estas personas empezaron a tener hambre y, como siempre, empezaron a comparar la vida con Dios con la vida en Egipto cuando eran esclavos. Y una de las cosas que Dios pienso que más le desagradaba de ese pueblo era cuando ellos hacían la comparación. Es que cuando vivíamos en Egipto, nosotros nos sentábamos al frente de las ollas de comida y comíamos pan, y ahora estamos en este desierto muertos de hambre. ¿Sabe? Dios siempre les había provisto. Dios siempre les había dado de comer, de beber, las necesidades básicas, todas se las suplía el Señor, aunque vivían en un desierto. Mas sin embargo, su confianza en Dios no estaba firme, no estaba arraigada. Y cada vez que ellos vivían una experiencia nueva, lo que salía de sus bocas era realmente queja y murmuración. Ahora, debemos comprender el comportamiento rebelde de Israel. Y vamos a mirarlo de esta manera porque es importante que podamos revisar, ¿verdad?, el contraste entre la vida de Egipto y la vida nómada en un desierto. Porque ellos no estaban establecidos en un lugar, ellos estaban atravesando un desierto. Y como ustedes saben, que a pesar de que ellos vivían bajo el yugo de la esclavitud de Egipto y ellos estaban esclavos y eran azotados y eran humillados y tenían capataces que los maltrataban, que los trataban realmente con dureza, con aspereza, con odio. Pero sin embargo, la supervivencia para ellos no era un problema en Egipto, ya que ellos tenían garantizada la comida y las necesidades básicas para sobrevivir. Mas sin embargo, cuando este pueblo se halla en el desierto, en ese lugar hostil, en ese lugar implacable, la supervivencia era realmente un reto, era realmente que había que tener fe para creer que se podía sobrevivir en un desierto. Pero sabemos que Dios hace cosas de la nada. Sabemos que Dios tiene el poder para hacernos vivir en un lugar donde nunca nadie ha podido vivir. Y este pueblo vivió 40 años en un lugar donde nadie pudo vivir ni sobrevivir más de una semana. 40 años Dios les dio de beber, Dios les dio de comer, Dios los vistió y los calzó. Dios no solamente le dio la satisfacción de sus necesidades normales de la vida, sino que también los protegió de los enemigos, los guardó del calor con una columna de nube que los cubría de día y los protegía del sol y de esa temperatura que hace tan fuerte de día en el desierto. Pero también los protegía del enemigo y de noche los protegía con una columna de nube, de fuego, una columna de fuego que los calentaba de las temperaturas bajo cero que se producían en el desierto. Los protegía del frío, los protegía de los enemigos nocturnos, de aquellos que querían hacerles daño. Dios nunca dejó a su pueblo solo en el desierto. Dios nunca los abandonó, nunca les faltó nada. Sí los probó, sí los hizo pasar necesidad para probar sus corazones, pero nunca los abandonó. Y así mismo, si hoy te sientes en un desierto, si hoy te sientes en el lugar donde tú
piensas que nadie puede sobrevivir, que tú crees que nadie puede vivir en un lugar o en una condición o en la forma como tú estás sobreviviendo hoy en día. Pero quiero que sepas que Dios está contigo, que así como caminó por el desierto con el pueblo de Israel, Dios camina de tu mano, Dios camina contigo y te está guiando y te está ayudando y te proveerá y te dará y te responderá tus necesidades y te responderá todo aquello que tú necesitas y que en realidad buscas en su presencia porque no lo tienes. Dios no te va a abandonar. Y dice, ¿verdad?, que estos nómadas en el desierto necesitaban comprender la naturaleza para mantenerse con vida. Tuvieron que aprender, entre otras cosas, cómo protegerse del clima, dónde encontrar agua, pastos y cómo encontrar y preparar alimentos escasos o vivir principalmente de lo que su ganado podía proporcionarles. Pero eso lo hace un nómada sin Dios. Eso lo hace una persona que vive en un desierto y que no tiene a Dios. Pero aquí estamos viendo algo totalmente diferente. Vemos a un Dios que les proveyó de todo. Vemos a un Dios que se los entregó todo. Vemos a Dios que fue realmente propicio a cada una de las necesidades de su pueblo. Por lo tanto, aunque tú te estés quejando de la situación donde estás, del lugar donde estás, de la falta de dinero, de la falta de satisfacción de tus sueños, de tu incapacidad, o te quejas de tu frustración, de tu decepción, quiero que sepas que Dios está contigo, que ese desierto no te va a matar, que ese desierto no te va a destruir, que ese desierto no te va a consumir. Todo lo contrario, Dios te está guiando a la vida que Él tiene para darte, a la vida que Él murió en la cruz para que tú y yo tuviéramos hoy en día. Dios nos está guiando tal vez por un desierto, pero en ese desierto encontraremos el maná, encontraremos la roca que produce agua, encontraremos el calzado que dice la palabra que durante 40 años no se desgastó, ni el vestido que tenían puesto, ni el calzado que llevaban, nunca se desgastó durante 40 años. Significa que aún con lo poco que tenemos, podremos sobrevivir, podremos avanzar y podremos llegar al lugar y a la tierra donde Dios ha preparado para nosotros. Ahora, ¿te seguirás quejando? ¿Seguirás murmurando? ¿Seguirás teniendo esa mala actitud? Lo que no permitió que el pueblo de Israel viera la tierra prometida fue su mala actitud. Fue su corazón duro, endurecido hacia Dios. Endurecido para no confiar en Dios, para tratar de que las cosas fueran a su manera y no a la manera de Dios. Entonces, quiero que sepas que esos temores y esas dudas que ellos tenían acerca de Dios y de cómo Dios solucionaría cada cosa en el desierto, reventaban su boca en queja y murmuración. Y Dios, ¿por qué no lo has hecho? Dios, ¿por qué te has demorado? Dios, ¿por qué no has hecho nada en esta situación? Dios, ¿por qué te has quedado callado frente a este problema? Dios, ¿por qué no me defendiste? Dios, ¿por qué no estuviste allí cuando me accidenté? Dios, ¿dónde estabas cuando se murió mi familiar? Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste que sucediera esto cuando yo oré y ayuné para que no sucediera? Sabes, solo Dios tiene esas respuestas, pero sí quiero decirte que Dios sigue en el control. Dios sigue en el trono, y mientras Dios esté en su trono, tendrá control de lo que está en los cielos, pero también de lo que está en esta tierra. Y no importa lo que estés atravesando y cuán duro sea el desierto, yo sé que Dios te ayudará a pasarlo y vas a ver la mano de Dios
Dios, vas a ver la obra de Dios manifiesta, vas a ver milagros sorprendentes en el desierto. Sabes, un día recuerdo que tuve un sueño y ese fue un día que estaba muy angustiado y tenía muchos problemas y muchas cargas en mi vida, y Dios me dio un sueño. Y sabes, en medio de ese sueño, solo quiero contarte esta parte. Yo iba por un desierto, pero iba tan angustiado que yo iba mirando hacia el frente, buscando salir del desierto, buscando la forma, el camino, hallar el camino para salir del desierto. Pero en medio del sueño hubo una voz que me dijo: mira hacia abajo, mira la tierra, mira hacia abajo. Y cuando yo miré hacia abajo, mis queridos amigos, habían trozos de oro, habían esmeraldas, podía ver las esmeraldas, los rubíes, podía ver el cuarzo, podía ver piedras preciosas en la arena. Y el Señor me dijo: empieza a recoger todo lo que está en la arena, porque muchos se pierden lo más importante del desierto por querer salir del desierto. Y lo más importante del desierto es lo que tú vas a recoger, las joyas preciosas que vas a recoger en ese desierto, lo que tú vas a alcanzar en tu vida espiritual, en tu madurez, en tu crecimiento, lo vas a lograr si empiezas a recoger, a amar y a valorar el desierto. Tienes que amar ese desierto. Y tú dirás: estás loco, ¿cómo puedo yo amar esta clase de vida? Debes amarla creyendo que pronto saldrás de allí, creyendo que pronto Dios te llevará a un nuevo nivel, te llevará a una transición del desierto a la tierra prometida. Pero cuando estés en el desierto, concéntrate en recoger todo ese tesoro que hay en el desierto. Pero ¿qué tesoro puede haber en el desierto? En el desierto puedes conocer mejor a Dios. ¿Qué mayor tesoro que ese? En el desierto puede crecer tu nivel de fe. ¡Qué gran joya preciosa es esta! En el desierto puedes afianzar tu confianza en Dios, tu dependencia de Dios. ¡Oh, cuál precioso más que el oro es poder confiar y poder depender nuestra vida completamente de nuestro Dios! Por lo tanto, te digo en este día, te has perdido grandes bendiciones de Dios por simplemente tener tanto afán de salir del desierto, que no has visto todo lo que el desierto te puede proporcionar en tu vida espiritual si confías plenamente en el Señor. Yo quiero dejarte con estas palabras: en el desierto hay joyas preciosas que, si las encuentras, serán de gran valor para tu crecimiento espiritual. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está allí conectada. Te pido en el nombre de Jesús que derrames tu bendición sobre ellos, que te muevas a favor de ellos, que obres milagros, prodigios y señales en su vida. Oro para que la bendición de Dios sea abundante y para que puedan salir del desierto con una actitud de alabanza, con una actitud de agradecimiento, con una actitud de gozo, porque tú estás con ellos en medio de ese desierto. Padre, te doy muchas gracias y te pido que bendigas a cada persona que me escucha, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que debes visitarnos en las diferentes redes sociales. Allí en pantalla tienes nuestro número telefónico, que también tiene número de WhatsApp para que puedas enviar tus mensajes de petición de oración. Y si tienes el deseo de que este ministerio pueda visitar tu ciudad, tu comunidad o tu congregación, puedes escribirnos y con gusto te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Dios te bendiga y espero que nos podamos ver en nuestro próximo programa Más cerca de Dios.